Dios. Ah. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Precio de la Fama. Muy contentos de estar con nosotros. Aquí anda, no me puedo poner centrada porque al lado ya saben que está el perro más chismoso, claro, se parece a su dueña. Y si me muevo le voy a atropellar la patita, pero aquí anda, siempre acompañándome en el chisme. Carlos también tiene por ahí unos perritos, pero luego ellos se comen sus cables. Jacobo no, ese es bien portado. Oigan, bienvenidos al Precio de la Fama. Quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Tanto batallé para llegar a los 200,000 y ahora voy avanzando bien rápido. Muchas gracias, de verdad. Gracias al chat, al super chat, a los Anilovers, a las membresías de los Anilovers que hacen favor de apoyarme con todo lo que se hace en el canal y eso se los agradezco. Y el día de hoy se estrenó... El día de hoy, ahorita, ay, el mosco me ataca. El día de hoy se estrenó a las 6 de la tarde, ya la pueden checar ahí en videos, la entrevista con Rosita Pelayo, que está muy bonita y conmovedora porque me confiesa que tiene cáncer, que necesita el dinero, que invirtió en una cafetería del Círculo Teatral de Alberto Estrella y bueno, pues que necesita que le devuelvan la inversión para poderse operar. Y véanla porque está muy bonita ahora que tengan tiempo con Rosita Pelayo. Y está con nosotros Carlo Uriel. ¿Cómo estás, Carlo? Mi querida Anita, un gusto saludarte ya por fin. Hoy es miércoles. Ahora sí que tenemos toda la información del mundo de los espectáculos. Tenemos de Emilio Azcárraga que habla de VIX. Tenemos todo el fraude que está pasando en la Casa de los Famosos. Y aparte tenemos ahorita una noticia que acaba de surgir porque supuestamente se filtró una conversación en donde Rosa María Noguerón está citando a todos los de la Casa de los Famosos en cuestión producción porque alguien le está filtrando la información a Niurka y todo se lo vamos a comentar en unos minutos más, pero por lo tanto, ¿cómo estás, mi querida Anita? Pues muy bien, como dices, hay mucho que platicar, muchas cosas, la verdad, interesantes y que bueno, estamos muy gustosos de que ya esté aquí con nosotros Vicky, desde Tototlán, Jalisco, la fijadita, qué milagro, hola, también a Luis Rendón, hace mucho que no te veía por aquí, la fijadita, Sandra Ayala, hola, Carlo Uriel, enorme a la distancia. Y ya todos están dando like, como Miguel García. Bueno, pues vamos a empezar. Fíjate que he estado viendo varias series de VIX para ver qué tal está la programación, porque te acuerdas que antes lo quisieron lanzar, pero como que no tenían tanto material, y en cambio ahora la verdad ya tienen una gran variedad. Digo, uno no alcanza a ver todas las series, pero acabo de ver una de Ariadne Díaz y Sebastián Rulli, que se llama Más allá de ti, que es de 10 capítulos, ¿verdad? 12, 8 capítulos. La productora es Rosy Ocampo y me encantó porque en 12 capítulos cuentan una historia. Ay, sigo con 12. 8 capítulos cuentan una buena historia, bien hecha. No es el típico galán de telenovela Sebastián Rulli, no es la típica protagonista, tiene una cosa ahí como de relación con los seres del más allá, pero bien hecho, me gustó. Felicidades a Rosy Ocampo. ¿Tú has visto alguna serie que quieras recomendar en VIX? No, tú no. Sí, yo sí, fíjate, yo sí, porque fíjate que justo hace unos días empecé a ver la serie de Celia Cruz, está muy bien hecha, muy bien producida. Hay algunos detalles que no me gustan de producción, más que nada porque cuando hablan, pues hablan cubano, pero luego hablan tan fluidito que luego como que no se entiende bien lo que dicen, pero de bien fuera está muy bien hecha, la actriz lo hace muy bien, toda la historia de cómo te cuenta el matrimonio de Celia, la verdad está muy bien hecha, ya voy en el capítulo 1540, pero ahí voy, ahí voy, y la verdad está muy buena. También vi que estrenaron la de Infelices para Siempre, esa película con Adriana Uribe y Consuelo Duval, donde es como la típica historia de que se reinicia el día y que pasa un día y se reinicia y que tienen que hacer algo para recuperar su amor. También está muy buena, la recomiendo. No es la mejor porque la historia es bastante repetitiva, pero está bien. Y vi otra que también me gusta mucho, donde estuvo Verónica Castro, no me acuerdo con exactitud del nombre ahorita, pero justo...
Ajá, la película Cuando que sea sale joven, ¿no? Cuando sea joven o algo así. esa, cuando sea joven, que Ajá. son películas que son de videocine, pero que las estrenan en ViX porque ViX compró los derechos. Y lo han hecho muy bien, fíjate, me ha gustado mucho la programación. Lo único que no me gustó de ViX y que lo vendieron mucho al principio y que a mí nunca me ha gustado y no me gustó, es Mis Reyes contra Godines 3, porque la 1 está buenísima. La 2, que es como en pandemia y el home office que le hicieron para Amazon Prime, regular. Pero la 3 no tiene producción, ni pies ni cabeza. La historia es muy buena, pero sin duda ahí sí les falló completamente en la producción y en la idea y en todo. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. A ver, bájale tantito. Alguien dice, a mí la de Adrián Uribe no me gustó. A Leti Sastre Domínguez, que la película que, bueno, para eso son, dice, la de Vero sí, la de Adrián no. Y bueno, pues ahora sí que cada quien tiene sus gustos. Sí. Graciela Mendoza también dice que a ella, era para arriba, que a ella sí le gustó. Bueno, pues ahí está esta recomendación por todo el tipo de series que ha habido y que, ay, te digo que me está atacando el monstruo. Pasa por aquí. Ya estás como Pedrito Sola, Anita. Ya estás así con la mosca que de un lado y que del otro. Este mosco me quiere atacar. Bueno, pero el caso es que todo este preámbulo fue porque Emilio Azcárraga felicitó a Rocío Campo y a los productores por la labor que están haciendo en ViX con las series, aparte de hacer telenovelas para el canal de las estrellas. Miren. Me da gusto verte, Rosy, y la verdad es que de repente me encuentro mucha gente que nos pregunta cómo hacemos las cosas y nosotros que vivimos aquí tenemos esta idea que lo que hacemos todo el mundo lo sabe, y entonces me tocó una cosa entretenida y divertida de la historia que me contó Álvaro Puebla y lo llevé a la oficina de mi abuelo, que tú conoces, ahí en la W. Esto es lo que era la oficina de mi abuelo, lo que es la oficina de mi abuelo. Y entonces también es lo que me preguntaban mucho, pues de la gente que trabajaba aquí. Y hablábamos del tema también. Ahí se corta un poco el audio. No te escucho, Anita. Ahí está, tienes el micrófono apagado. Ay. Ahí estás. Pero bueno, el caso es que, bueno, lo han logrado porque durante un tiempo intentaron levantar a ViX, no habían podido y ahora finalmente ya se pudo. Sí, poco a poco ViX va creciendo y con el estreno. ¿Ahí no me escuchas? Yo a ti sí. No, creo que tienes tus problemas con el audio. Bueno, yo ya me escucho. Anita. Ya Carlos no se oye. No, yo sí me escucho. Yo, bueno, al menos eso pienso. A ver. Anita, ¿me escuchas? Nada. ¿Me oyes? Ahora sí andamos bien, coordinados. No, ¿ahí me escuchas? Hola. A ver, aquí el público que diga si me escucho o no me escucho. Ahora ya. ¿Ahí me escuchó? Sí, algo se movió. ¿Ahí? Porque acá sí estaba prendido. Pero bueno, ¿qué me decías? No, justo eso, que ViX ha crecido mucho con el estreno de La Casa de los Famosos, que de hecho ha funcionado bastante bien porque como usan las cámaras 24 horas, eso ayuda bastante a que haya interacción con el público de ViX. Ahorita con Niurka y el movimiento que está levantando contra ViX, pues sí han bajado un poco los suscriptores, pero no tanto, ¿no? Por lo que me comentaron ahí en Televisa. Pero sí. Oye, vamos ahora sí que entrar al chismecito de las trampas, y eso me gustó que vas a platicar quién le andará filtrando la información a Niurka, pero José Manuel Figueroa asegura que hay trampas, aunque Marie Claire pues fue la primera en salir, pero ella estaba tratando de grabar otra cosa y José Manuel le decía, es que es trampa, miren, vamos a ver. Sí, no sé, para distraerte. Y luego también ahí, o sea, casi echándole, o sea, los otros cabrones a Wendy, no Wendy, ¿cómo se llama? A Barbie. O sea, para que vieran lo que platicaba con Jorge del otro lado, o sea. Pero bueno, mi amor, que sea lo que Dios quiera. No hay problema. Es lo que quiere la producción. ¡Amor! ¡No! ¿Te vale? ¡Amor! No. Es lo que quiere la producción. La producción manipula todo el puto juego. No, la producción... Yo sí voto, y la neta,
Pero la neta sí se han manipulado muchas cosas, la neta. ¿Se acuerdan que La le neta. di? Saqué a Jorge y yo venga José. La neta. No le den cuerda porque dice todo lo que piensa. Ay, no. Simplemente, ¿por qué nunca llevaron a alguien, un invitado especial para los del Team Cielo? Ah, pues no sé. ¿Ves? Qué gachos. Pues no sé. Oye, ¿qué tal? Ella queriendo quedar bien y haciendo su enlace y él, no, la producción manipula todo, la producción es la que decide. No, la gente vota, Marie Claire. No, le dice él, claro que no, ellos lo manejan y es lo que piensa mucha gente, ¿no? No, y más que la gente lo pide es porque es un hecho. Por ejemplo, ahorita justo vamos a entrar en el tema porque ayer Gaela Montijo se difundió en varios videos que era la prueba del líder y estaba haciéndole señas así para favorecer a Barbie, ¿no? Así de esa. Entonces era muy obvio, el público se dio cuenta. ¿Viste que le hacía así? Así, Sí. y le hacía como que el 1, y aparte, pues solo porque Nicola y Poncho se dieron cuenta. Ayer lo comentamos, ¿no? Pero evidentemente querían que la ganara fuera la Barbie, pero pues no se pudo. Pero tú decías que alguien le está filtrando información a New York, y yo creo que sí, porque luego tiene datos muy precisos, ¿no? Sí, fíjate, te voy a contar. Hace unos minutos, Niurka pues publicó en sus redes sociales que supuestamente ella tiene un infiltrado en la producción de Rosa María Noguerón y que a ese infiltrado lo acaban de llamar junto a varios más, ya que textualmente Rosa María Noguerón le envió un WhatsApp al grupo de producción en donde dice lo siguiente, te lo voy a leer a continuación. Claro, no lo voy a leer tal cual porque contiene contenido, se expone. ¿Quién le dice a esa hija de ya sabrás lo que yo voy a hacer? ¿Quién le está informando? Me organizas una junta urgente. Esta vez se larga alguien. Esta, ya sabrás, cree que se va a poder conmigo, pero su hijo está encerrado y aquí mando yo. Que venga y me diga algo, él firmó su contrato. Eso fue lo que acaba de publicar Niurka en las redes sociales. Y mira, es una acusación muy fuerte que está haciendo en contra de Rosa María Noguerón porque ella no es así. Oye, Carlos, ¿se supone que este es un WhatsApp que mandó Rosa María Noguerón o un mail o cómo? A un grupo de producción que tiene de la Casa de los Famosos, por lo que puso Niurka. O sea que alguien le pasó a Niurka ese pantallazo. Exactamente. Pues sí está muy delicado porque sí se ve que tiene información, constantemente está diciendo cosas y ella pues creo que ha estado haciendo muchas declaraciones, no quiere decir que esté mintiendo o no, pero sí ha puesto en aprietos pues también la situación de su hijo. Yo no sé cuando salga Emilio, por ejemplo, qué va a opinar de todo lo que decía su mamá. No, sí, sin duda, mira, con respeto y todo, pero Emilio ya está acostumbrado a que a su mamá le gusta el escándalo, que a su mamá le gusta llamar la atención, y claro que lo entiende, ¿no? Y Niurka desde afuera se está subiendo al reality, quiere apoyar a su hijo, pero a mi punto de vista no creo que sea la mejor manera, ya que lo único que está haciendo es echarse a la productora encima. O sea, realmente, independientemente si sí es cierto ese WhatsApp, si no es cierto, si es montado, que si no, que si sí, realmente Niurka le está echando, pues, muy mala vibra tanto al proyecto como a los otros integrantes, ha hecho brujería en vivo, o sea, realmente ha hecho muchas cosas que Niurka, brujería en vivo, ¿no lo has visto? A las 12 de la noche que... No, sí, Niurka se pone a hacer ese tipo de cosas y luego manda que yo te voy a rastrear a ti, Pablo Chagra, o a ti, Ferca, o a ti, tal. O sea, realmente se la pasa amenazando y golpeando a la Casa de los Famosos todos los días. Y con todo respeto, y como lo puse en un tuit hace unos días, si a Niurka y a su hijo no le favorecen, es fraude. Y si sí le favorece, se queda callada y que se hizo justicia. Pues realmente no, es un concurso y claro que están haciendo trampas y la producción, que bien que haga trampas de alguna manera, porque tiene que haber un juego y tienen que dar contenido. Mira, a mí lo que me gustaría justo debatir contigo es que yo creo que fue un gran error de la producción el hecho de que solo haya Team Infierno en la casa, porque no guiaron bien el contenido, perdón, pero debería existir en la casa más diversidad de personalidades, justo como Marie Claire o como Sofía Rivera Torres, que siento yo que daban mucho más, pero que la sacaron a la semana y realmente, pues, creo que ahorita el juego está volviendo bastante aburrido y agresivo a la vez. Es que tienes toda la razón, porque fíjate, dejaron que el Team Infierno guiara el contenido, ellos dijeran hasta quiénes iban a expulsar, los planes de ellos funcionaron más que la producción, ellos manejaban las estrategias abiertamente en los cuartos, los dejaron los juegos pesados convertidos en abuso
los dejaron y entonces parece que quien escribió la historia fue el Team Infierno en vez de que la producción nivelara y pusiera alto a muchas situaciones. Entonces creo que el éxito lo rebasó, no se esperaban este gran éxito y muchas cosas se les salieron de control por lo mismo, porque no estaban preparados. Y también lo que me decía otro productor es que no tienen a la gente despierta las 24 horas para sacar de la cámara cosas que no quieren que se vea y que el público no las alcance a grabar y no las alcance a difundir, porque para eso en la academia había gente despierta las 24 horas y algo malo pasaba y bloqueaban esa cámara y mandaban a otro cuarto. Entonces lo que pasa es que han dejado que pase todo y tiene que haber un equipo de contenido que bloquee contenidos que no quieran que salgan al público. Y aquí no lo han hecho. No, sí, mira, yo además de eso creo y le sugiero a Rosamara Noguerón, a Kiner Miret y a Endelmol o a quien nos escuche de la producción, que en la próxima temporada de La Casa de los Famosos ya no existan estos famosos teams, estos equipos del Team Cielo, Team Infierno, que si Emilio y tal. No, realmente no. Porque lo único que están haciendo es sabotear el juego y solamente hay un ganador, ¿no? Y justo no sea como que la técnica de desintegra el equipo, luego entre ellos se empiezan a golpear con que, como ya compartieron ideas y compartieron momentos, ahora los van a usar en su contra. No sé cuál es el pensamiento que traen, pero yo creo que esa estrategia no está bien. El rating está funcionando porque el público lo está viendo, porque justo leía varios comentarios en el video anterior que comentábamos de La Casa de los Famosos y muchos decían, no hables de ese tema, es que ya se habló mucho, es que yo no lo veo. Bueno, pues la mayoría los ve y por eso está pegando el programa. Claro. Entonces, sí, yo creo que deberían de hacer lo que yo digo. Carlos Uriel como productor, no, pues bueno, son sí. Opiniones de todo el mundo y todo el mundo decimos, sí. Pero yo creo que sí van a tener que tomar mayores precauciones para la próxima emisión de La Casa de los Famosos. Cambiando de tema, encontramos a Carlos Cuevas y vean lo que comentó y que comparte con nosotros en El Precio de la Fama. Vamos a ver. Me gustaría saber si usted se une al fenómeno de La Casa de los Famosos, si ha tenido la oportunidad de verlos, si ha visto a Sergio Yo lo veo porque mi hija lo pone, pero casi no, pues, siempre pongo ese audífono, estoy estudiando, yo soy un hombre muy estudioso de música y tengo muchos conciertos que voy a hacer. Ahora voy a hacer el próximo, por ejemplo, el 28 algo así, 27 de agosto, voy a hacer el Teatro de Esperanza Iris con Rodrigo de la Cadena y Aranza. Hacemos un trío padrísimo, se llama Bolero 100. Son 100 canciones las que vamos a cantar, entonces me pongo a estudiar. Pero si yo oigo que Mayer y que el otro, ya mis gallos se fueron, que está Raquel Vigorra y mi querido Paul Stanley. Entonces ya, si pudiera opinar, que no sé nada, opinaría de eso si estuvieran todavía ahí. Y entre Poncho y el señor Sergio Mayer, ¿quién es tu gallo? Son grandes cuates los dos. Pues ahora sí que gane, pues es que mira, como no le sé, ni sé qué están jugando, pues ahora sí que gane el mejor, el que se tenga que ganar y vámonos. Pero sí sabe de esta polémica que pasó con ellos en días pasados, donde aparentemente pues abusaron de uno de sus compañeros. Que le abrieron aquello. No, es que mira, estar encerrado también debe ser una cosa tremenda. Pero no sé nada, te lo juro que no sé nada. Si supiera, te daría mi punto de vista. Mira, usted se expondría tal vez a un reality, a lo mejor no como La Casa de los Famosos de 3 meses encerrados, pero a un reality donde una cámara lo acompaña un día completo. O sea, de un día sí, pero ya cerrarme tantos meses o semanas, o sea, jamás en la vida. Yo soy muy feliz, libre y viviendo con mis perritos, con mi familia, con mi Cuernavaca, soy el hombre más feliz. Porque si voy a encerrar una casa me muero. Sobre todo por las críticas y malos comentarios, porque usted no es como que está acostumbrado a este tipo de cosas, ¿sí? No, es que mira, encerrado, como lo pasamos en la pandemia, a algunos les salió el lado muy malo. Fíjate, encerrados en su casa. Ahora encerrado en un cuarto, en un hotel o no sé, lo que están encerrados, va a ser tremendo. Yo sé, porque te puede salir esta parte buena o te puede salir el demonio, Mira, pero como cualquier ser humano, tenemos peleas, nos enojamos en un día normal. ¿Usted estaría dispuesto a compartir eso con la gente, sus peleas, todo? No, jamás en la vida. Porque casi no me peleo, yo soy amor y paz.
Yo me dice mi vieja esto y lo hago. Mi hija me dice esto y lo hago. ¿A qué pelearme? No tiene caso. A ustedes, voy a Gracias, don Carlos. Ahí Ahí están las está. declaraciones ¿Y qué de tal? Carlos Cuevas. Ajá, también opinando de lo que sucede en la casa de los famosos, porque dice, no lo veo, pero como su hija lo ve, pues también está enterado de lo que está sucediendo ahí en la casa. Y bueno, Sí. ya ves que hubo todo un rollo con el dentista que le puso los dientes, bueno, las carillas, a Poncho de Nigris. Y estaba escuchando en Chisme No Like que finalmente el dentista ya se sentó con Marcela Mistral, que es muy linda, esposa de Poncho, ya arreglaron las cosas y el dentista ya dijo, ay, ya lo vamos a dejar así, porque aunque Poncho no cumplió el acuerdo, por criticar a Poncho y subirlo a medios, pues ya me salieron clientes y esa es la manera en que me va a pagar y ya a ti no te voy a pedir nada y ahí la dejamos. Pero cómo comenzó toda esta historia, el dentista Benavides lo cuenta. Pero ahora que entra al reality, uno de los integrantes, Wendy, le dice, oye, qué bonitos dientes tienes, son carillas, ¿te los pulieron mucho? Y dice Poncho, no, estos no son carillas. Son mis dientes. Me pusieron abajo 4. Y dice Wendy, ¿cómo? ¿Los de arriba son carillas? No, cae Poncho, no seas mentiroso, a ver, abre la boca. No, y traes todas las carillas. No, dile a mi mamá que te enseñe fotos mías, siempre tuve dientes así. Ahí empezó a negar el trabajo, entonces, pues a mí es de cuenta que me diste cuerda. Dije, me estás negando, que así naciste, Dije, no, entonces pues dije yo, pues voy a empezar a sacar algo, pero todavía no lo había sacado. Pues ahí está cómo fue la historia de las famosas carillas, pero pues qué bueno que ya se arregló, ¿no, Carlos? Sí, porque fíjate que yo, justo lo pueden ver en el canal, yo entrevisté a Marcela Mistral y me contaba que sí tenían planes de mandar porque el doctor Benavides ya llegó a un punto en donde estaba atacando excesivo a Marcela porque le estaba diciendo, no, es que no pagaron y no es que no sé qué, y Marcela decía lo contrario, que sí le habían pagado, bueno, un arreglo, un relajo traen ahí, justo lo pueden ver en la entrevista. Y algo que me resultó muy curioso es que Marcela dijo, lo voy a demandar porque no se vale y que me está difamando y sigue, porque realmente se le hizo una campaña de desprestigio porque todos los días, así como Niurka le dictaba 80 mensajes en contra de Marcela, de Poncho, y pues Poncho está adentro y Marcela está vulnerable porque está con sus hijos afuera, entonces justo estaban con esta disyuntiva, pero afortunadamente, como tú lo mencionas, ya se arreglaron, ya no va a haber demanda, ya no nada. Y pues por ese lado muy bien, pero fíjate que algo que yo no lo veía venir es que Jay de la Cueva se desintegra de Moderato y esta banda tan padrísima ya se fue de la nada. ¿Cómo fue eso? Mira, él lo explica justo Jay de la Cueva. Vamos a verlo. Hola a todos los que me hacen el favor de verme y escucharme por aquí. Tengo una noticia importante para mí que compartirles. Voy a despedirme de mi alter ego. Voy a despedirme de esa voz, dejando Moderato. No ha sido una decisión sencilla, puesto que no hay nada negativo, todo marcha increíble, pero hoy mi corazón resuena con la nueva música que estoy haciendo y es muy importante para mí comprometerme con eso, con mi primer álbum solista y con la nueva banda que tengo. Me seduce muchísimo la evolución y estoy en una búsqueda, experimentando. Les agradezco mucho a todos los involucrados, obviamente a mis 4 compañeros de grupo, a nuestro management, a Bunker, a Universal, a nuestro staff, a toda la familia, principalmente a ti, por tanto amor durante este tiempo. Les tendré noticias pronto de lo nuevo y quiero hacerles saber que los compromisos que ya tiene Moderato este año se van a hacer y va a ser una oportunidad increíble para podernos despedir. Muchas gracias de nuevo y hasta pronto. Ay, qué angustia me dio ese comunicado. Pues si hubiera tomado un café antes de hablar y hacer ese video, porque parece que se va a dormir. No, ¿qué parece que se va a dormir? Está como ido, está, ay, sí, por favor, sí, quiero Moderato, me voy a... Ay, no, sí, ya me desperté. O sea, óiganle, mínimo, échenle ganitas, porque el punto es, y así yo lo veo, porque así va a ser, que le van a exprimir todo lo que van a poder con su gira de nos vamos y la gira del adiós y nos queremos y que vive el rock and roll y
Y en unos, te lo apuesto, aquí lo firmo, en unos 5 años o más, pero unos 5, 7 años van a volver. Y van a volver y con la gira del regreso y que padre, están como Timbiriche, están como B7, están como RBD, que vienen y se van, bien y se van. Moderato yo creo que es un poco innecesario que se vayan porque de por sí el formato tiene mucho éxito y justo mandaron ese comunicado de prensa en donde reiteran lo que acaban de comentar, que van a hacer un tour de despedida, que van a hacer sus shows y que van a acabar en el 2024. El dilema es Moderato sin Jay de la Cueva, porque él dice que va a seguir Moderato, pero tendrían que buscar pues otro vocalista, porque cuando se sale el vocalista sí hay problemas en las agrupaciones, sobre todo que pues eran 23 años con Jay de la Cueva, que era simbólico, sí. Ellos tienen talento y lo pueden hacer, pero pues sí tendrán que buscar a alguien de aquí a que se despida, porque ahí dice que hasta el 2024, entonces vamos a ver, como dices, hasta cuándo van a despedirse, cuánto tiempo van a estar cantando juntos y demás, pero pues hay que ver, ¿no? ¿Qué va a pasar con Moderato? Como dices, no es tan fácil la transición. Sí, pero mira, yo creo que Moderato no se debería desintegrar porque es un formato que funciona, porque les ha rendido cuentas muy bien a todos. Hablamos de Jay de la Cueva, es hablar de Moderato, y hablar de Moderato es igual a hablar de Jay de la Cueva. O sea, realmente es un formato que funcionaba muy bien, no entiendo por qué se termina, pero esperemos que los nuevos proyectos de Jay de la Cueva funcionen, lo cual, con respeto, no creo, porque trae ahorita un estigma, una etiqueta donde dice Jay de la Cueva igual Moderato. Quitársela quizá le va a costar trabajo, pero ya veremos qué sucede y veremos si lo va a pegar nuevamente con la nueva banda que va a hacer. Y Nayeli Sánchez dice, soy el like número 100, den más like. Ay, apúrense, sí. Anímense. Y luego muchos están comentando de lo de Poncho de Nigris y los dientes, dicen que los influencers no quieren pagar nada, que quieren todo gratis. Otros que fue muy colgado, me encanta como dicen, es un colgado el dentista, se aprovechó también al quemar a Poncho y entonces le cayeron clientes, pero bueno, también había hecho un acuerdo con Poncho y Poncho no cumplió y luego estaba pues negando el trabajo del dentista, entonces pues bueno, tiene derecho a reclamar, ahora ya le cayeron clientes y ahí va a dejar la historia. Sí. Bla, 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 TV, el like 103. Oye, qué triste. Sí. Lo de el papá de Andrea Legarreta, ¿no? Que ahora se queda sin su amor, sin su pareja de toda la vida. Sí, sumamente lamentable y de alguna manera inesperado, porque justo Andrea Legarreta la captaban afuera de Televisa y ella mencionaba que la última vez que vio a su mamá el día de su cumpleaños estaba muy triste, no es que triste, estaba como muy cansada, ¿no? Y lo que Andrea Legarreta dijo, y lo voy a repetir textualmente, fue que cuando se despidieron y vio los ojos de la mamá cuando se estaba yendo, Andrea se soltó a llorar junto con sus hijas porque dijeron, ¿saben qué? Ya no la vamos a volver a ver. Fue como un adiós, sin decirse adiós, y fue un momento sumamente triste. Justo a Juan Legarreta en su cuenta de Instagram, viudo de Chabelita, publicó y dijo, por siempre juntos. Ese fue el mensaje que puso en sus redes sociales y la verdad le mandamos un fuerte abrazo a Andrea Legarreta en este momento tan difícil que está pasando, porque siempre, con respeto y todo, yo siempre veía a Chabelita con Andrea, desde los foros, era su manager, llegó a ser su manager por un tiempo, ahorita las fotos que compartía que estaban en Vaselina, porque también afortunadamente fue a hacer Vaselina, y lo que también platicaba Andrea Legarreta es que no sabe si va a regresar al teatro, lo más probable es que sí, porque es lo que su mamá quería. Entonces, veremos qué sucede y le mandamos un fuerte abrazo a Andrea Legarreta. Ay, pues sí, muy tristes noticias y abrazos cariñosos. Oye, la hija de Sergio Mayer, que hemos estado hablando de ellas, no, yo sé que son menores de edad, pero pues también Sergio las ha expuesto a través del podcast y ella pues también, Antonia, ya hace sus propias declaraciones y aquí ayer puse unas, pero tú hoy me mandaste otras diferentes, vamos a ver qué dice Antonia, hija de Sergio Mayer e Isabela Camino. Y así es, viendo TikTok, feliz de la vida. Pero aquí, no. Ve a la gala. Es que sí puedo ir, pero nunca... ¿La hija de Raquel fue? Neta, pero, o sea, ¿estaba en live o atrás de las cámaras? Porque a mí me han dicho que puedo ir, pero no me puedo sentar con los panelistas.
Ahora es live cuando vaya a gritar, claro que sí, voy a hacer un live para que todos vean. Ah, no fue. Mientras se maquilla y se maquilla. Amamos al Tata. Puro pinche Tata. Mira qué soporte. Y ni modérrimo, como dice Wendy. Y ni modérrimo. Ya me estaba conteniendo de decir todas estas cosas, pero pues hoy exploté. Y al que no le guste escucharlo, se puede salir porque no me voy a quedar callada y no voy a dejar que desacrediten así a mi papá. Entonces, a chingar a su madre todos los que no están de acuerdo conmigo. O sea, Así el nivel. Muy linda educada, ¿no? Muy, o sea, con respeto, hoy se estaba viendo, y no es menor de edad, tiene 18 años recién cumplidos, y me acabo de fijar que su cuenta de TikTok ya volvió porque la habían reportado justo por este tipo de comportamientos y decía este tipo de groserías. La suspendieron hoy en la tarde, de las 3 de la tarde, y ahorita que son las 9:03 de la noche, estoy viendo y ya volvió la cuenta Antonia.Mayer en TikTok. Pero pues mira, yo creo que es muy necesario. Entiendo que quiere proteger a su papá y apoyarlo y pero realmente no es la manera, nada más lo está perjudicando públicamente porque está dando a entender la crianza que le dio Sergio Mayer a su hija, porque es lo que está exhibiendo. Y en el podcast, o sea, yo veo fragmentos y digo, ay Dios, hablan de, ahorita venía viendo otro en donde le preguntan otras cosas y digo, de veras, fue demasiado este podcast, demasiado exponer a sus hijas, porque yo siempre estoy de acuerdo que a los hijos hay que cuidarlos y no hay que criticarlos, por eso no las voy a criticar, pero pues Sergio las está echando a la lumbre, igual que Isabela, y entonces cuando hagan comentarios de sus hijas se van a enojar y van a querer demandar, pero los que las expusieron fueron ellos a través del podcast. Y claro, pues Sergio se mete a un reality y se expone a millones de comentarios y la hija e Isabela no lo pueden controlar, o sea, no pueden porque pues a eso se metieron al reality. El reality solo es morbo. Quien no quiera morbo, pues que no se meta. Sergio lo sabe manejar, pero su familia no, y eso es lo que está pasando, ¿no? Exactamente. Y algo que quiero decirle y aprovechar el espacio, y ojalá me escuchen Isabela Camil y Sergio Mayer, es que tienen que proteger a su hija y tienen que sentarla y tienen que decirle, ¿sabes qué? Te voy a dar clases de ser figura pública. Así como lo hicieron muy bien Lucero y Mijares, porque gracias a eso tienen a una hija que es profesional, que es educada y que públicamente queda bien, ¿no? Porque es reservada, sabe hablar bien, o sea, me refiero en cuestión a los medios, porque Antonia, con respeto, se le nota una inmadurez muy grande al salir y decir, no, tú vete, ya sabrás dónde, y que tú a la fregada, y tú, o sea, un lenguaje y una exposición excesiva. Ayer, que, por ejemplo, el bike que puse dice, y si no les parece, métanselo por quién sabe dónde. Sí. Entonces, hay muchos papás que han educado muy bien a sus hijas, por ejemplo, Andrea Legarreta y Eric Rubín, las niñas saben contestar, como dices, Lucero y Mijares, los hijos de Alejandro Fernández, el mismo Emilio, hijo de Niurka, sabe contestar. En fin, hay varios que están como muy bien entrenados y como dices, sí les faltaría una plática con sus papás, ¿no? Sí, y aparte de todo, por ejemplo, con respeto, el podcast que hicieron está muy feo porque Isabela Camil está como que en su rollo de mamá chistosa. Sergio Mayer como que hace sus chistes viejos que quedan mal. Antonia Mayer está como que entre de malas y de flojera y no quiero estar aquí, que flojera todo el mundo, esos temas para qué, a mí ni me pagan, o sea, y la otra chiquita pues está ahí porque está chiquita y no tiene de otra, o sea, yo lo veo así, como público así se percibe, leo los comentarios y dicen lo mismo. ¿Por qué exponerlos de esa manera? Entiendo que quieras hacer este proyecto y que es un podcast familiar, pero realmente no está padre, que si no lo están disfrutando, que es un proyecto en familia, no deben de hacerlo, porque nada más quedan mal y el público lo percibe así, y en vez de apoyar públicamente y verse como la familia unida, quedan peor, con respeto, y así es. Oye, y cambiando a otro tema, pues fíjate que ya es que Ferca y Jorge Loza dicen que ganaron, ¿no? Que ellos ganaron como pareja y ganaron al estar juntos en el reality, pero no sé si tú notaste ayer que Jorge está en una actitud muy extraña, muy diferente a lo que hizo dentro de la casa, que dentro de la casa, pues sí es de alabarle la paciencia y tolerancia que tuvo, porque lo picaban, lo criticaban, lo molestaban, y ahora que está afuera,
él ya cambió de actitud y ayer que lo pusieron como a conducir, muy payaso, en otra actitud que no es la de él, y así como, ay, no me gusta su película, qué horror, no me interesa, como un poco prepotente, ¿no lo sentiste? Pues sí, claro, ya después de que salió, vieron qué le dijo, qué cosa de Jorge a tal otro, o sea, vio cómo está la situación, pues lógicamente se enojó con algunos y también, con respeto, Jorge Loza pues, en la vida había sonado en los medios y de repente ahorita ya tiene público, ahorita ya tiene club de fans, tiene una cuenta en Instagram de 80,000 seguidores, ahorita va a llegar a los 500,000, 600,000, o sea, realmente ha sido un cambio para él y yo creo, con respeto, que se le está subiendo la fama así. Desde el momento que se fue a ese Didi, se le subió la fama. Y yo, no, la verdad, entonces yo creo que ahí está haciendo súper mal, porque siempre los pies en la tierra y la autoestima en la capa de ozono, pero con respeto y todo, pero no debe estar haciendo eso, porque lo único que queda mal es él y se está cerrando la puerta a nuevos proyectos. Claro que también Poncho y Sergio lo seguían molestando, aún estando fuera, le decían, claro, por eso tú estás afuera y nosotros seguimos adentro, y claro, que te den tu novela y eso es lo que tú debes de hacer porque aquí adentro no funcionaste. Entonces sí, también ellos muy ardidos, entiendo que Jorge adentro se aguantaba y afuera no, que tiene derecho sí a defenderse, pero su actitud la vi muy distinta, y si él armó un personaje para entrar al reality, que lo respete también un poco fuera, pero sí, muy extraña su actitud de ayer. Tienes razón, Adri de Sano, o sea, estaba molesto porque no le cayó bien los videos que le mostraron, eso sí, y también le estaban picando la cresta, como dices Tony Jiménez, pero como que dio un cambiazo, y como dice Carlos, pues ojalá se quede un poquito más ubicado. Oye, otro tema que hay que comentar que pues me parece bien triste es la situación ahora con los hijos de Fer del Solar. Dice la mamá de Fer del Solar que se pone de acuerdo para ver a los niños y que cuando va por ellos, los niños ya se fueron porque su mamá ya se los llevó de paseo. Entonces, ella esto comenta y ahorita lo decimos, lo platicamos. Señora, ¿ha intentado hablar con Ingrid Coronado? ¿Cómo? ¿Ha intentado hablar con Ingrid Coronado para un acercamiento con sus nietos? Para que se arreglen las cosas, señora. Sí, ¿qué cosas? Lo legal. Estas cuestiones no son mías, yo no como de esto. Vamos para allá. O sea, solamente se da entre ellos. Pero está de acuerdo, señora. Bendiciones para todos. La señora estaba como muy agobiada, pero pues decía que por mensaje de WhatsApp sí se pone de acuerdo con los niños y luego no, que no los han dejado, no han dejado que vea a los niños, pero pues es que como nada está bien, la relación no está bien, en realidad ella no podría ponerse de acuerdo con los niños, son menores de edad. Se tiene que poner de acuerdo con Ingrid, ¿no crees? Sí, pero mira, desde el momento uno se ha visto esta situación muy complicada, desde el repentino fallecimiento de Fernando del Solar, todo el pleito que estuvo con Ingrid antes y ahorita con la viuda, que fíjate algo que me gustó mucho, o al menos ayudó a la postura de la viuda, fue que estuvo la viuda y también estuvo la mamá de Fernando del Solar, y justo se vio, por lo que se vio, que la mamá de Fernando estaba apoyando a la viuda, y justo porque estaban con esos trascendidos que decían que al final la señora, perdón, se me fue el nombre, la viuda de Fernando, estaba atacando, Ana Ferro, muchas gracias, estaba atacando a Fernando y que únicamente lo quería por la herencia, y realmente no es así, porque ya estos rumores se dieron por sentado. Y pues mira, esperemos que haya una reconciliación por el bien de los niños principalmente, o sea, independientemente de los pleitos que llegaron a existir o que existen con Ana Ferro e Ingrid y el departamento, lo importante es que los niños pasen tiempo con la abuelita, ¿no? Entonces, yo creo que sería bueno que se organizaran y que los niños vivan en un ambiente de amor, paz, y sumándoles, no restándoles. Claro, es que sabes que, como dices, ha sido una serie de malos entendidos que no se han resuelto. Entonces, la familia de Fer del Solar piensa que Ingrid es la mala.
Ingrid tiene sus razones para haberse hecho a un lado. Ellos les han hecho cosas a Ingrid, Ingrid les ha hecho cosas a ellos, y entonces así ha sido un cuento de nunca acabar, pero lo cierto es que ya le llegó una notificación a Ana Ferro para que desaloje el departamento, y ella en ese evento que le hicieron un reconocimiento a Fer del Solar, ella dijo a Ana Ferro, Fer es más que una herencia, y no me voy a salir, no va a haber desalojo, porque esa notificación no es válida ante la ley, yo no voy a hacer nada que no me digan mis abogados, soy la viuda, tengo derechos y no me ha invitado Ingrid a ningún acuerdo, me quiere sacar de la casa. Y luego dice Ana, yo no tengo por qué pagar una renta, ni irme a otro lado porque Fer me dejó aquí. Entonces, pues también, ¿no? Esto es el cuento de nunca acabar y pues van a tener que hacer un pleito que va a durar años. Años, sí, porque todo lo legal dura muchísimo tiempo, pero esperemos que todo salga bien. Oye, y Paula Padilla dice, nefasta la familia de Mayer sin valores, son el vivo ejemplo de que el dinero no da educación y clase. Y luego dice Rosemary, Anita, no olvidamos la entrevista de Sergio, ¿cómo fue con ustedes de grosero? Así educó a su hija, una chica engreída y grosera. Ay, esa entrevista ni no la recuerde. Sufrimos horrible y la verdad, por educados nosotros, pues no le pusimos un alto y luego estaba enojado con Carlos y luego nos dio como una cátedra, no lo quisimos interrumpir para ver qué decía y la verdad es que también lo dejamos hablar y fue un poco nuestra culpa el no decirle, a ver, espérate, detente, como que quisimos actuar con educación y pues nos comió el mandado, esa es la verdad, pero no nos va a volver a pasar porque ya nos pusimos de acuerdo. Y además de todo, cuando salga Sergio, y aquí le extendemos la invitación por si nos llega a ver, lo vamos a invitar a una mesa de debate para que nos cuente sobre su participación en la Casa de los Famosos y aclarar por qué su hija tiene esa educación, con respeto y todo. Porque, vamos a dejar, Carlos. No, ahorita no llamamos filosos, pero además de todo te voy a contar algo. Fíjate que Antonia Mayer publicó en su cuenta de TikTok exponiéndose, como yo te lo decía, que dice, ay, yo tengo un tatuaje aquí y tengo otro tatuaje acá, pero que me lo hice sin mi autorización de mis padres y lo hice a escondidas y que no saben. Pues y lo publica en redes. Pues ya saben. O al menos Isabela Camil, por favor, etiquétela y que vea que su hija ya tiene aquí otro tatuaje. Entonces lo que yo digo, que en qué momento están los papás que no están corrigiendo a sus hijos o que no están atentos, ¿no? O sea, ahí se puede notar. Pero bueno, ese es otro tema, ya lo veremos con Sergio a ver qué nos dice. Oye, y luego, ¿qué nos traes de Kylie Jenner y el novio? Pues te voy a contar, porque reporta que Kylie Jenner y Timothy Chalamet se separaron tras 7 meses estando saliendo. Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja dicen que esto es completamente falso y que los han visto juntos en los últimos meses, entonces creen que no hayan terminado, pero en redes sociales se dejaron de seguir y publicaron su famoso comunicado que del amor se separan y nada. Pero gente que es cercana a ellos dice que es completamente falso. Y de hecho, su mamá, Kris Jenner, publicó en redes sociales un video en su mega mansión allá en Hollywood y de fondo se ve la silueta de Timothy Chalamet. Se dice que puede ser que mágicamente hubo otra persona con las mismas características físicas, con la misma estatura y al lado de Kylie. Puede ser, lo cual es muy poco probable, pero veremos qué sucede, porque también estaban confirmados porque iban a hacer la nueva temporada de las Kardashian y él iba a estar parte y de hecho tenían contrato firmado, pero pues aparentemente se separaron, no se sabe si es parte de una estrategia o no, vamos viendo qué sucede. Exactamente. Oye, por ahí dicen que les digamos cuándo va a ser Lucernaguilla la entrevista con Mayer para irse a otro canal. Bueno, vamos a hablar de la Casa de los Famosos y demás, pero ya no esos rollos que nos echó, que nos cuente qué pasó. Oye, fíjate que esta es una exclusiva de una corresponsal mía que vive en Miami, que me pasa todas las notas. Ella ya descubrió quién es la nueva novia de Anuel después de haber estado con Yailin, la más viral. Es esta chica con quien lo vemos en la imagen. Ahí ya se ven besos, o sea, y agarrones, cajita de refrescos porque le está metiendo hasta la manita, ay Dios, y se ve que se siguen en redes sociales. Ella se llama Lauri Saavedra, ya vive con ella y ya se quedan a dormir
muy seguido en casa de Anuel, allá en Miami, y ve, Anuel sigue la cuenta, ve que bien me hizo la investigación mi queridísima reportera, y bueno, pues es el nuevo romance, ya se olvidó de Yailin, ya no hay preocupación. Lauri Saavedra, esta es exclusiva de nosotros, del Precio de la Fama, porque me lo pasó el corresponsal, hizo la investigación y todo, es la nueva novia. Ya Yailin, no se acuerdan el uno del otro, porque Yailin anda con Tekashi, ¿no? O 69. Y ahora él pues ya anda con esta chica Lauri Saavedra, y bueno, pues tienen una hija, o sea, con Yailin tuvo una hija y creo que ni caso le hace, Carlos. Ay, no, qué horror. Fíjate que desde que comenzó este caso, con respeto y todo, pero no le he entendido porque que uno dice y el otro le responde, y que sí se están novios y que no, y que luego uno se peleó y luego que se metió con una persona y luego con otra, y todo lo hacen público, y evidentemente ha funcionado bastante la polémica porque musicalmente y en redes sociales han tenido muchísimos seguidores a raíz de estas polémicas. Pero mira, gracias por el reportaje que nos hace la corresponsal de Miami, ¿verdad? Y fíjate qué interesante está esto, porque pues ahora ya que tiene novia, y luego va a salir Aileen, la más viral, no sé por qué se llama la más viral, se me hace como una señora que se hace llamar diva, ¿no? Pero bueno. Entonces, ahí estoy, entonces, no, sí, claro. Dice Sandra Ayala, Carlos, una pregunta, ¿te duele otra vez la cabeza? Porque estás muy filoso y me encantan tus comentarios. Ay, gracias, Sandra. La otra vez dijiste, creo que como me duele la cabeza, ando muy filoso. No, sí, pero mira, yo de aquí ya, mira, para el real. No, sí, porque aparte les vamos a contar algo. Y si quieren, lleguen a ver cuántos likes tenemos, porque vamos a soltar notas. Ahorita vamos a reventar el rating. Tenemos 160 likes, 161 likes. Si llegamos a los 200, les vamos a contar qué pasó, porque Eva Daniela ya nos dio entrevista. Entonces, si se quieren saber qué pasó, al menos que le demos un cachito para que sepan de qué, si tocamos el tema, si nos respondió, si nos golpeó, si no nos golpeó. Lleguemos a los 200 likes y les platicamos. Y si llegamos a los 250 likes, 270, para no llegar tan mal, 270 likes, les vamos a decir si mañana va a estar Alfredo Adame en Televisa en el programa Hoy. Ok, bueno. Ahí nos soltamos. Den sus likes y les vamos a contar, o si no, se van a tener que esperar y después se van a entrar por otra parte, pero si quieren la exclusiva aquí en el Precio de la Fama, donde siempre hay exclusivas, denle like y todavía tenemos tiempo. Entonces, sí, fíjate. Hoy va a cumplir, bueno, hoy está celebrando 25 años y le preguntamos a la productora si va a ir Alfredo Adame, quien fue parte de Hoy, ¿no? Sea como sea, y bueno, más adelante les vamos a decir. Oye, fíjate que hoy sería el cumpleaños de Thalina Fernández, el cumpleaños número 79. Lamentablemente, pues ya no se dio esta fecha, no pudo llegar, pero creo que dejó mucho amor. Yo la recuerdo, mira, por su sentido del humor, nos soltaba, nos hacía que soltáramos las carcajadas muy divertidas. Vivió de todo, hizo lo que quiso, y al final eso es lo que cuenta en la vida. Claro que sí, sin duda una mujer bellísima, unas anécdotas maravillosas. Ella, qué bonito, ¿no? Ahorita la estamos recordando como la maravillosa persona que era, todas sus anécdotas, o sea, de verdad, era una persona de aprenderse. Hoy hubiera cumplido 79 años y le mandamos un fuerte abrazo hasta el cielo. 79 años, y a Coco Levi, a Pato Levi y a toda la familia les mandamos un fuerte abrazo, porque ahorita, hoy, justo que es un día bastante, pues difícil, ¿no? Porque la recuerdan. Y qué bonito recordar a una persona tan bella como lo fue, tan linda Fernández. Claro, y pasando a los romances que sí, que no, que sí, que no, que se separan desde el amor. ¿Quién se separó ahora? Tini y Rodrigo de Paul anuncian su separación, obvio, desde el amor. Fíjate, este año entre divorcios, entre separaciones de grupos, o sea, está rarísimo. Ahorita este año está como con Mercurio retrógrado, o no sé por qué, pero a todo el mundo se separa desde el amor. Esto lo publicaron en su cuenta de Instagram, y también ya lo habían dicho en varias partes, ¿sabes? Estas fuentes cercanas que van a las revistas y venden notas, pero bueno, ya lo habían comentado desde antes, pero ya se hizo oficial, se separan en buenos términos, desde el amor, y veremos qué pasa, porque Tini, pues creo que tiene ahorita un proyecto en puerta para Disney Plus, una nueva serie. Entonces vamos a ver qué tal, cómo sigue, porque claro, ¿no? Desde el amor y todo, pero una ruptura amorosa te duele. No es tan fácil de recuperar.
Oye, y Luis Cobos dice, ya en serio, ¿quién es Eva Daniela? Justo en la entrevista, ella nos va a explicar todo lo que ha hecho, dónde estudió, qué telenovelas, y a ella no le importa que digan que Juan Osorio le ayuda, que es su novio, ella está muy enamorada y ya nos explicó todo muy a detalle, que se lo agradecemos, la verdad, porque sí nos dijo que ha hecho paso a paso de su carrera, ¿verdad? Claro que sí, ahí nos va a contar de todo. Eva Daniela, en especial de la polémica que surge, si nos vio el otro día que estuvimos dándole con todo o no, también ahí lo vamos a ver. Pero a ver, ¿cuántos likes llevamos, Anita? A ver, vamos a ver. A ver, ¿cuántos likes hay? 183, échenle ganitas, llevamos 183, lleguemos a los 200 y les contamos, ya faltan 20, ahí es poquito. Pero bueno, mientras te cuento que la actriz Susana Alexander y amigas y amigos del actor argentino Roberto Di Marco pidieron ayuda para costear la cuenta del hospital donde se encuentra internado por una infección en vías urinarias. Entonces, por si gustan, ahí pueden donar, creo que está apareciendo en pantalla, ¿verdad? Sí. Ahí está. Ahí está el número de cuenta. Y sin duda apoyar igual a Rosita Pelayo, que muy buena entrevista la que hiciste hace unos días, que la publicaste hoy. Muy buena la entrevista, por cierto, y justo habla de todo este tema que está sufriendo Rosita Pelayo, pero en especial ahorita a Roberto de Maico, que lo ayuden mucho porque justo tiene COVID exacto, y tiene COVID, neumonía y una fuerte infección en vías urinarias, le está pasando muy mal y ahorita pues hay que rezar por él, apoyarlo y que solucione muy pronto su salud, ¿no? Sobre todo eso. También a Rosita Pelayo, como dices, vean la entrevista que está ya publicada aquí en mi canal, una entrevista conmovedora, pero además me impacta todos los problemas que tiene de salud y me hizo reír. O sea, yo quería estar seria, Carlos, en la entrevista porque me dice, te confieso que tengo cáncer, pero me lo dijo como, pues hasta con una sonrisa. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, porque soy cáncer y libre. Entonces yo pensé que era broma y le hago, ¡ah! Y me hace, no, es en serio. Entonces yo, ay, Rosita, pues me estás diciendo algo triste y me estás haciendo reír. Pues porque me tengo que reír porque hay días que lloro mucho, pero me lo decía entre en broma, en serio, haciéndome chistes. La verdad admiro su fortaleza y quiero que vean la entrevista ahí porque vale la pena que la escuchen. Y que vean lo que ha sufrido esta mujer, porque a veces uno no se queja por menos, y ella tiene muchos dolores en el cuerpo, ahora con esto que le urge la operación y no tiene dinero, también si la pueden apoyar, voy a poner el cartel mañana, porque ahorita no lo pasé, para quien quiera apoyarlo, lo voy a poner en mis redes sociales, tanto a D'Amico, como Roberto D'Amico, como a Susana Alexander. Oye, este video que tiene música, pero hay que... el video tiene música pasando a otro tema, pero vamos a platicar que están haciendo el soundcheck para los que ya llegó y ya está en Argentina. El concierto es mañana, Carlos, y ahora sí vamos a ver cómo va a estar esta gira de Luis Miguel, que verdaderamente es un acontecimiento, boletos agotados por lo pronto en Argentina, son 10 fechas. Pues sí, mira, a mí lo que no me gustó al ver el soundcheck es que la escenografía sigue siendo, a mi punto de vista, muy pobre, porque es lo mismo que hemos visto, no hay nada innovador, la misma banda, los mismos lugares. Está bien porque es un formato que a Luis Miguel le ha funcionado, a mi punto de vista ya es un poco agotador y aburrido al ver esto, pero qué bueno que ya mañana arranca la gira, porque ahorita desde ayer, justo que llegó Luis Miguel a Argentina, ha habido miles de fans que están afuera del hotel esperando, los paparazzis que los quieren captar, pero se están cuidando mucho, y mañana vamos a estar contándoles aquí, justamente de primera mano, todo lo que está sucediendo alrededor del primer concierto de la gira de Luis Miguel. Oye, Marco Antonio Laureano dice, Alex Caffey estuvo en el podcast de Carla Díaz y te dio hasta con la cubeta. No lo escuché, pero como dice, pues, ¿qué dijo de mí? Pues sí, no tengo idea, la verdad no lo he escuchado. Cuando lo escuche les puedo decir mi opinión, porque no sé qué dijo Alex Caffey de mí. Ana María Hoyo, una entrevista, Anita, muy buena, y veo que la mejor arma ante las enfermedades es la actitud y la valentía para afrontarlo y querer salud, como Rosita Pelayo. La verdad es que sí se la recomiendo que la vean, porque va a servir pues también para que uno se dé cuenta y valore la salud que tenemos con sus problemas cada quien,
pero cuando ves a alguien que ha sufrido tanto y que tú dices, tiene una enfermedad y le da otra, y ahora batallar con el cáncer, realmente, pues qué complicación. Oye, pero ya se nos fue el tiempo para variar, Carlos, ¿cómo hablamos? Ay, ¿cómo hablamos? Pero fíjate, nada más para terminar, ahorita me metí a las redes sociales de Pinky Promise y de Alex Caffey y no encuentro la entrevista. Entonces, cuéntanos, por favor. No sabía que Sí, también pero... ¿Tiene podcast no, también? No, el podcast y el programa es lo mismo, nada más que lo publican tanto en YouTube como en Spotify como podcast. Pero no, hasta el momento no. Y si se habla mal, pues siempre habla más de medio mundo y termina peleado con medio mundo, así es que... Pues bueno. Sí, yo les conté aquí que acabó enojado conmigo y yo realmente no le hice nada. Sí. Él dice que porque lo abandonamos, pero yo le hablé al día siguiente y le mandé mensajes y no me contestó. Y de ahí él ya se hizo a la idea que yo no lo apoyé, pues le marqué, no me contestó y le mandé mensajes y no me contestó, tal vez porque no conocía mi teléfono porque lo cambié. Pero ahí él le consta que ahí están los mensajes. Oye, sí. Y gracias, Andrea Ayala, que ya llevamos 203 likes, o sea que sí subieron bastante. Y sí. mañana, Carlos ya me prometió, fíjate, te voy a comprometer públicamente. Ya él me lo juró que mañana. Sí, ahí está la promesa. La nota del festejo del programa hoy. ¿Verdad? Sí, porque justo entrevistamos a Andrea Rodríguez, muy linda como siempre, y nos contó todo lo que están preparando. Y para darles un pequeño adelanto, si va o no Alfredo Adame el programa hoy, si va a haber cambio de producción en el programa hoy, va a entrar Rosa María Noguerón. De cuántas cosas platicamos largo y tendido. Yo creo que de las mejores entrevistas que hemos hecho, porque platicar con Andrea es un gozo, es una persona muy profesional, y vamos a ver mañana lo que nos cuenta. Vamos a echarles un pedacito y el fin de semana les lanzamos la entrevista completa. Pero bueno, ahora sí que nos quedamos con muchísimas notas. Te agradezco muchísimo, mi querida Anita. Nada más para rápidamente, y mi último trancazo. Alex Caffey me bloqueó y yo ni había tuiteado de él, ni había nunca hablado de él. A mí en lo personal no se me hace una muy linda persona porque le han dado trabajo en muchas partes como a Flor Rubio y dice que trabajar con Flor Rubio fue un error. O sea, siempre ataca y no dice nada positivo. Con respeto, ¿no? Con respeto, pero no me cae bien Alex Caffey. Pero bueno, te mando un fuerte abrazo, mi querida Anita, todo el chat. Ahí está, para que vean. Ahí estoy, ando bien filoso yo. Pero bueno, gracias, Anita, y que tengan linda noche. Igualmente, gracias a todos ustedes. Gracielita Mendoza, gracias por el super chat. Carlos, te quiero mucho, pero Luis Miguel, nos gusta así, con ese formato, porque ya somos señoras de edad las que vamos a verlo. Así que ahí te manda, pero mira, gracias por el donativo, Gracielita, sí. Siempre es muy espléndida con nosotros. Gracias a ustedes, que tengan muy bonita noche. Gracias, mi querido Carlos, mi niño Carlos. Sí. Gracias por estar aquí conmigo siempre. Gracias a todos ustedes. Esto fue El Precio de la Fama. Hay más, pero hasta ahí les cuento.